Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Marco Antonio Quiñones y pertenezco a la Parroquia Madre del Redentor. Esta tarde no quería dejar pasar esta oportunidad de reflexionar un momento con ustedes sobre el Evangelio de hoy. Un Evangelio tan rico en misericordia que nos ayuda para que verdaderamente nosotros podamos tener esa confianza en Cristo Jesús, esa confianza que Él nos pide siempre. Y está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 8. Nos encontramos en este Evangelio que Jesús, después de bajar del monte, donde escuchamos precisamente el sermón de la montaña, sale a su encuentro un leproso. Y dice la palabra de Dios que este leproso, cuando ve venir a Jesús, toma 4 verbos muy importantes para esta comunicación que él quiere tener con el Señor. Y esos 4 verbos son básicos, importantísimos. Primero dice, se acerca a Jesús. Después se postra a Jesús, ante Jesús. Tercer verbo, habla con Jesús. Y el cuarto verbo que encontramos en este pasaje evangélico es la respuesta de Jesús. Recibir algo de Jesús. Y es algo tan importante, tan maravilloso, que encontramos en esta lectura de este Evangelio, en el cual vemos nosotros que se encuentra la miseria humana con la misericordia divina. Y cuando decimos que se acercó a Jesús, nos damos cuenta que Él, sabiéndose que no puede acercarse a ninguna persona porque la ley se lo prohíbe, sin embargo, hace todo lo posible y sale al encuentro de Jesús. Se acerca a Jesús. Ese es el primer paso importantísimo para Él y para nosotros en nuestra oración también. Acercarnos a Cristo Jesús, acercarnos a ese Jesús que viene caminando, que sale a nuestro encuentro. Ese Jesús que está bajando del monte después del sermón de la montaña, y el cual nos permite a nosotros que podamos acercarnos para hablar con Él. Dice que el segundo verbo, el primer verbo se acerca a Jesús, y nosotros también nos podemos acercar a Jesús. Y hay diferentes maneras de acercarnos a Jesús. Algunos estamos muy tristes porque no podemos entrar a los templos, porque no podemos ir a la Eucaristía. Pero no es la única manera para acercarnos a Jesús. Tenemos tantas facilidades de acercarnos a Él. Podemos acercarnos precisamente en su sagrada palabra, en las Escrituras. Podemos acercarnos también en la oración, en estar pensando en Él. Podemos acercarnos también en el prójimo que está allá afuera. ¿Cuánto prójimo está ahorita buscando palabras de aliento, palabras de ánimo ante la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo entero? Entonces es importante acercarnos a Jesús, buscar estar en oración, buscar leer su palabra, buscar acercarnos más a Cristo Jesús. Pero muchas veces, en lugar de hacer esto, nos alejamos de Jesús. En lugar de acercarnos, nos alejamos. Y entonces perdemos esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Después de acercarnos a Jesús, tenemos que hablarle. Tenemos que hablarle a Jesús. Dice el Evangelio que las palabras que dice este leproso son importantes. Esas palabras son bellísimas, importantes para nosotros. Porque para orar tenemos que hacerlo con humildad. Después de que nos hemos acercado a Jesús, después de que hemos estudiado su palabra,
necesitamos hablar con Él. Y para hablar con Él, tenemos que hacerlo con humildad. Las palabras de este leproso fueron: Señor, si quieres, puedes sanarme. Toda esa oración tan corta, tan pequeña, va cargada de una humildad y una fe tan grande, que es lo que a nosotros nos tiene que ayudar para que así nos acerquemos a Jesús. Pero me había pasado por alto el segundo paso. Después de que este leproso se encuentra con Jesús, dice que se postra ante Él. Se da cuenta de que está ante una divinidad, que está ante Dios. Sabe positivamente quién viene caminando ahí. Por eso se postra delante de Él. Nosotros no nos postramos ante nadie ni ante nada, solo ante Dios. Y este leproso había visto que era Dios el que venía, que era Jesús el que venía caminando, y se postra delante de Él. Y al postrarse, viene y le habla, y le dice esas palabras tan bellas: Señor, si quieres, puedes sanarme. Qué importante. No le pidió, no le exigió nada, no le puso condiciones, no le gritó. A veces tenemos que tener cuidado con nuestras oraciones. ¿Cómo le hablamos a Cristo Jesús? ¿Cómo le pedimos a Jesús? Si quieres, puedes sanarme, Jesús. Ahí va implícita la fe que tenía este leproso en Jesús, y la misma fe que nosotros debemos de tener cuando oramos también. Señor, si tú quieres, puedes dármelo. Es como cuando decimos nosotros que se haga tu santa voluntad. Yo te pido algo, Señor, pero que se haga tu voluntad, Dios mío. Si tú quieres, puedes hacerlo, Señor. Y estamos nosotros completamente seguros de que Jesús siempre quiere. Jesús siempre quiere, porque Él mismo sale al encuentro de cada uno de nosotros. Él mismo nos ha dicho que le pidamos. Él mismo nos ha dicho que toquemos y se nos abrirá. Él mismo nos ha dicho que el que toca se le abre y que el que busca encuentra. Por eso tenemos esa confianza, esa fe y seguridad de que le estamos suplicando algo a Jesús, pero con humildad, con sencillez, con esa humildad que nos permite esperar de Él la respuesta, que no siempre va a ser como nosotros la pensamos, pero que siempre va a ser una respuesta que nos ayude. De eso no podemos tener duda. Por eso le decimos: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, que derrocha amor y misericordia, por eso decíamos que es el encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina, porque ese Jesús que siempre anda derrochando amor y misericordia, siempre nos va a decir: sí quiero. Y algo muy importante, otro verbo muy importante, dice que tocó a aquel hombre Jesús y al instante quedó sano. Este pasaje del Evangelio de San Mateo, que es el primer milagro en este Evangelio, después de que Jesús baja del monte, como decíamos anteriormente, es muy importante para nosotros, porque en tan pocos versículos nos damos cuenta de cuánto podemos confiar en ese Cristo Jesús que nos ha dicho, que nos ha prometido que nunca nos va a dejar de escuchar. Lo que tenemos que hacer es precisamente buscarlo, acercarnos a Él, acercarnos a Él y postrarnos frente a Él para reconocer su divinidad, y después de eso hablar con Él
hablarle con humildad, pedirle con humildad y sencillez. Es que esta oración casi se acerca a la oración del Getsemaní, cuando Jesús habla con el Padre y le dice: Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Casi de esa forma nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, tú sabes, necesito esto. Si tú quieres, me lo puedes dar, Señor. Y estemos seguros que siempre vamos a obtener la respuesta de Jesús. Una respuesta importante que siempre Él tiene preparada para nosotros. Ese Jesús maravilloso del cual nos habla el Evangelio hoy nos va a tocar. A Él no le va a importar de nuestra lepra. A Jesús no le va a importar esa lepra que llevamos nosotros y que es peor que la lepra de aquellos tiempos, que la lepra era contagiosa. Era una lepra como lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Nadie quería tocarlos, tenía que ausentarse, estar lejos un leproso de una persona, y una persona le huía al leproso. Sin embargo, Jesús lo toca en su frente. A Jesús no le importó contagiarse, contaminarse. Y se acerca a él y le toca la frente. Y le dice unas palabras que tienen que resonar en nuestros corazones siempre que estamos en oración. Sí quiero. Ante la pregunta, ante la oración del leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le responde: sí quiero. Y al instante queda sanado este hombre. Algo muy importante que dice Jesús, termina el Evangelio de hoy de esta manera. Jesús, cuando este hombre quedó sanado completamente de su lepra, Jesús le dice: no se lo digas a nadie. Ve a presentarte ante el sacerdote y, para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Ante nuestras lepras que tenemos nosotros, la lepra de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, la envidia, la codicia, ante todas estas lepras, sabemos y positivamente de que Jesús no se va a ir a un lado, no nos va a dejar porque se pueda contagiar. Al contrario, Jesús se acerca y nos toca, como lo hizo con este leproso, al cual no le importó tener que se contagiara, sino que se acercó y lo tocó. Pero decíamos algo importante. En el Evangelio de San Marcos, en este mismo Evangelio, pero en San Marcos hay algo que falta acá. Dice que este hombre, después de que Jesús le dio la orden de que no se lo dijera a nadie, el hombre fue al templo y e hizo todo lo que tenía que hacer para que el sacerdote le diera la carta de que ya estaba sano. Sin embargo, dice que al salir de ahí comenzó a pregonarlo por todas partes, comenzó a decirlo por todas partes, a hablar de lo que Jesús había hecho con él. Y dice el Evangelio de San Marcos que Jesús ya no pudo entrar a la ciudad. Tuvo que salir de la ciudad, tuvo que andar por los montes escondiéndose, porque la ley prohibía que alguien tocara a una persona leprosa. Este hombre estaba tan lleno de gozo y alegría al verse sanado que no podía callar y tuvo que salir a decir, a dar testimonio de que Jesús lo había sanado. Tuvo que ir a decirlo, ir a contarlo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nunca quedarnos callados con lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque Él siempre está obrando para nuestro bien.
siempre está obrando para nosotros. Y en estos problemas que hay ahorita, en estos problemas que podemos tener cualquiera de todos nosotros, enfermedades en la familia, problemas económicos tal vez, falta de trabajo, tantas situaciones duras que estamos viviendo, muchas personas. En estos momentos es cuando más tenemos que decirle al Señor, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, puedes liberarme. Y Jesús nos va a decir, sí quiero. Y nosotros vamos a ser sanados y liberados de todas nuestras lepras. Y vamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades. Y vamos a ser cubiertos con la preciosa sangre de Cristo para enfrentar esta pandemia. Que el Señor Jesús nos ayude a tener esa fe, esa confianza y hacer esa oración humilde y sencilla, llena de fe, cada momento, cada instante, para que nosotros podamos salir vencedores, como dice San Pablo, en esta prueba difícil que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga a todos y muy buena tarde.